Hola a todos y a todas, el día de hoy se va de realizar este pequeño video a modo de responder la pregunta que hizo uno de sus compañeros en cuanto a cómo determinar el dominio y recorrido de una función. Pues bien, para ello vamos a recordar unos conceptos previos que ustedes vieron en niveles anteriores. Primero que todo, ¿qué es una función en matemática? Una función en matemática es una correspondencia o relación entre un conjunto de partida que vamos a denotar por A, llamado dominio, y el otro conjunto de elementos que se encuentran en el conjunto de llegada, denotado por el conjunto B, llamado recorrido. De forma que a cada elemento X, que va a pertenecer al conjunto de partida, a nuestro conjunto A, que acá lo estoy denotando en esta figurita con figuras geométricas, ¿cierto? En este diagrama de Venn, o en este conjunto de partida, que ya habíamos dicho que vamos a llamar A, conjunto de llegada B, y estas flechas me están indicando la relación o correspondencia, como se indica en la definición, que se está realizando entre cada elemento del conjunto A que se tiene que relacionar con un conjunto, con un elemento, perdón, del conjunto B. Ahora bien, después me hacen aquí una anotación, un énfasis, de que esta relación es única, ¿ya? Es como decir en términos cotidianos, cada oveja con su pareja. Después me aparece la palabra codominio. Dice donde cada elemento X del conjunto de partida le corresponde un único elemento f de X. Cuando hay una función, chicos, no sé si lo recuerden, aquí se hacía esta flechita, ¿cierto? Y la denotaban con una f arriba. Ahí recién hay una función cuando se cumple que cada elemento del dominio tiene un único elemento en el recorrido. Caso contrario, por ejemplo, si yo tomara este cuadrado verde y este ya está relacionado con el 4, pero ¿qué pasaría si este cuadrado lo relacionara también con el 6? Fíjese que esta preimagen, que así también le llaman a los elementos del conjunto de partida, el conjunto A, va a tener dos imágenes. Por lo tanto, como tiene dos imágenes, ya no cumple la definición de función, porque la definición de función me hace el énfasis de que cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del recorrido, ¿ya? En este caso me lo colocaron como del codominio. ¿Por qué hice ese énfasis en la definición? Para hacer la distinción entre lo que es dominio de una función f de x, entre lo que es recorrido de una función f de x y entre lo que es codominio. Esto lo podemos inmediatamente visualizar acá. Primero, el dominio y el recorrido lo vamos a determinar sí o sí si la relación pasa al siguiente nivel, y el siguiente nivel sería que sea una función. Porque puede pasar en algunas ocasiones, si un elemento preimagen, como el ejemplo del cuadrado verde, en donde ya tiene dos imágenes, el 4 y el 6, esto ya no sería una función. Por lo tanto, aquí esta f se borraría y ya no estaríamos determinando ni el dominio ni el recorrido. Solamente estaríamos explicitando, por ejemplo, los elementos del conjunto A, que ahí los dibujaríamos como el triángulo rojo, ¿cierto? El triángulo verde, con sus respectivas formas, los pentágonos, hexágonos, etcétera, que existen en esa figura. Ahora, como esto si era una función, ¿ya? El dominio van a ser todos los elementos del conjunto A. Entonces ahí si tendríamos que hacer un copy-paste de estos 3, 4, 5, de estos 6 elementos acá, ¿ya? Y se escribirían por extensión. Ahí el detalle, triángulo, el rojo que tiene esa forma, después el triángulo verde, después dibujaríamos ese pentágono, ¿cierto? 5 lados, después ese trapecio invertido, el cuadrado y obviamente todo con sus colores, y después ese hexágono. Eso sería mi dominio. El recorrido son solamente los elementos que han sido tomados del codominio, es decir, el codominio va a ser el conjunto mayor, todo B. En este caso, si yo explicito acá mi codominio por extensión, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿ya? Todo eso es el codominio entonces, que es el conjunto B.
Ahora, el recorrido van a ser solamente aquellos elementos que están haciendo la función de imagen. Valga la redundancia, palabra función. Entonces aquí los que son imágenes, es decir, donde llegan estas flechitas a partir del conjunto de partida. Y acá el recorrido, vamos a hacer con otro, el recorrido sería solamente el 3, el 4, donde llegan la flecha, el 5 y el 7. Entonces eso aquí lo anoto, 3, 4, 5, el 7 y el 8. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a dominio y recorrido. Ojo, esto de aquí solamente se calcula si estamos en presencia de una relación que ha pasado a ser al siguiente nivel una función, porque también puede ser que estos diagramas de Venn solamente me denote una relación matemática, ¿ya? Ahí vamos a ir viéndolo con detención según la pertinencia del tema que ustedes están viendo, segunda unidad, ¿cierto? Que es función exponencial. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un énfasis de lo que ustedes han visto en niveles anteriores para que no tengan problema en la determinación del dominio y el recorrido. Acá hice otro diagrama, ¿cierto? En donde se puede ver que cada persona, ¿cierto? De conjunto A, conjunto de partida, se está relacionando con el conjunto de llegadas o elemento. El codominio van a ser partido A, partido B, partido C, partido D. Pero el recorrido solamente es partido A, partido B, partido D. Ahora, tomando la referencia de inquietudes que me han manifestado otros alumnos de otros niveles, por ejemplo, me pueden decir, pero profe, usted dijo que los elementos del conjunto B son aquellos solamente que les llega una flecha. Sí, pero una flecha que salga solamente de conjunto A. Es decir, cada preimagen tiene que tener una única imagen. No importa que la imagen sea ocupada por distintas preimágenes, como se ve en ambos casos. Entonces, fíjese, la persona que está en naranjo va al partido A, la que está en negro al partido A, la que está en ese azul grisáceo, B. Y la roja también en B, celeste también en B, verde en D. Y el único que quedó liberado aquí es C. Entonces, este elemento no es parte del recorrido, pero sí parte de nuestro codominio. Y ahí, para ultimar, tenemos la diferencia, bueno, este es el caso más trivial, entre un diagrama de Venn o entre un diagrama sagital a todo esto. Este concepto se llama diagrama sagital, donde me están ocupando estos diagramas de Venn, que son esos conjuntos. Y acá el énfasis que hacen, tenemos una relación matemática en ambas, y ahora vamos a analizar si esta relación matemática va a pasar a ser función o no. Bueno, la respuesta la tienen evidentemente, pero haciendo el énfasis en la definición de función que está acá arriba, que se reduce exclusivamente a eso que he marcado, ¿ya? Dice que cada elemento del conjunto A tiene una única imagen. En este caso, fue como lo ideal de que el 1 fue a parar el A, que es distinta a la imagen del 2 que fue a parar al B, y que es distinta a la imagen del 3 que fue a parar el C. Ahora, haga cuenta que aquí el C, por ejemplo, no se hubiese implementado, no se hubiese ocupado. Es parte del codominio, pero no se hubiese utilizado. Y me hubiesen dicho, ¿sabe qué? El 3 va al B. Y olvídense que aquí el 3 va al C. Eso también hubiese sido una imagen, puesto que cumple la condición de que cada elemento del conjunto A o del dominio tiene una única imagen. Entonces ahí sería ocupada el 1 al A, el 2 al B y el 3 al B, como los casos que vimos anteriormente. Y eso obviamente es una función. ¿Por qué? Porque cumple existencia y unicidad. Ahí está remarcada la palabra un único elemento. En este caso de acá, a simple vista se ve que no cumple la definición de función, solamente quedaría como una relación matemática, ¿ya? R de relación, acá podría hacerse el énfasis de f de función. Entonces, como el 1, que es preimagen, que pertenece al conjunto A de partida, o a este conjunto de partida también le llaman dominio, no tiene una imagen en el recorrido o en el codominio.
Entonces, por esta razón, por la culpa del 1, por así decirlo, no se cumple la definición, por lo tanto esto queda solamente en una relación matemática y no es función. Y ahí está la explicitación de por qué no cumple existencia, no tiene una imagen, un elemento, cumple unicidad, pero no existe imagen para todos los elementos del conjunto A. Bueno, eso sería como la definición, ¿cierto?, de función. ¿Qué es lo que hicieron ustedes en años anteriores? Bueno, ahí está la distinción obviamente entre recorrido y codominio. Aquí está escrito ya por extensión. Nótese la diferencia. Bueno, el conjunto A son todos los elementos que hay en el conjunto de partida. Mi codominio son todos los elementos que están en el conjunto B. Y ahí obviamente se hace un copy-paste de todo. Y el rango o recorrido, ¿ya? Rango o recorrido, que es lo mismo, son sinónimos, ya son solamente aquellos elementos que están siendo ocupados como imágenes, ¿ves? Justamente donde llegan las flechitas de parte del conjunto A. De ahí hago el énfasis de que esto está escrito por extensión, para ir recordando vocablo técnico en matemática. Ahora, también ustedes les debieron haber pedido en niveles anteriores, algunos con el electivo, que lo poco que alcanzamos a tener clases presenciales lo hicimos en las clases del electivo de límite. ¿Cuándo usted puede determinar si es una función, una gráfica? Por ejemplo, el test que más se recomienda si a alguien le cuesta identificar cuándo tenemos una gráfica que sea función en nuestro plano cartesiano, porque fíjese que anteriormente estábamos en diagramas sagitales. Ahora trabajemos en el plano cartesiano. Es trazando el test de la línea recta. ¿Qué es lo que hace este test? Determina si una curva es una función o no. ¿Y cómo lo hace? Fíjese que traza una línea vertical, como la azul que es acá, y esta línea es perpendicular al eje X. ¿Qué significa perpendicular? Recuerde que siempre que usted veía este símbolo, ¿cierto?, de la T invertida, era perpendicularidad equivalente a decir que tenemos ángulos de 90 grados. Por lo tanto, lo que se hace aquí, se traza una línea, en este caso lo trazaron en esta parte, alguien podría haberlo trazado acá, que sea perpendicular. En este caso podría haberse trazado aquí, vamos a seleccionar esta línea, ¿ya? Ahí me enchoqué un poco, chiquillos, pero lo que interesa es que sea perpendicular al eje X todo el rato, ¿ya? Derechita. Y acá después ven los puntos de intercepción de esa línea con la gráfica. Fíjense que aquí se interceptó en 1, en 2, en 3 puntos, al igual que en la línea azul. Acá solamente se interceptó en 1. Ahora, si aplicamos la definición de función, usted podría determinar inmediatamente si esto es función o no lo es. ¿Qué creen ustedes? En este caso, no es función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta preimagen del 1, ¿cuántas imágenes tiene? Es decir, ¿en cuántos puntos se ha interceptado esta línea azul pasando por la recta X igual a 1? Hago ese énfasis inmediatamente, chiquillos. Voy a borrar aquí para que no quede tan sobrecargada la imagen. Nuevamente, me explico. Cuando usted tiene una recta perpendicular al eje X, ¿ya? Ese es el énfasis de acá. Esa recta perpendicular que pasa justamente por un valor de X recibe su ecuación de recta X igual a 1, que es en este caso. Si hubiese pasado una recta, por ejemplo, por aquí, como la que estoy haciendo ahora, no la voy a hacer hasta abajo para poder escribir su ecuación de recta, esto sería X igual a 4, ¿cierto? Porque pasa perpendicular al eje X. Por lo tanto, como esta preimagen 1 que está en el dominio, en el eje X, vamos a ver el dominio, y en el eje Y, o Y, como le dicen también si es que usted googlea o ve YouTube, en el eje, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tiene el 1, la preimagen tiene 3 imágenes distintas, y como tiene más de una imagen, esto no es función, ¿ya? Ese es el análisis que se hace. Alguien me podrá decir, pero ¿qué pasaría si yo la trazo por la recta X igual a menos 2?
claro, ahí va a ser lo ideal porque usted va a evidenciar que la preimagen menos 2 solamente tiene que, solamente pasa por un punto, ¿ya? Por el mismo, en la coordenada menos 2,0. Pero lo ideal es que usted visualice en toda la gráfica. Obviamente no se va a poner a trazar todas las líneas rectas porque ya esto quedaría todo tachado, ¿cierto? Pero evidentemente ya cuando usted agudiza su vista, ¿cierto? Va a ir a la parte crítica, por así decirlo, y analizar en dónde se encuentra más de una imagen para mi preimagen en el conjunto de llegada, ¿ya? Entonces, si en el diagrama sagital tendríamos conjunto A de partida, ¿cierto? Conjunto B de llegada, y ahí recién hacíamos, ¿cierto?, este dibujito, ese esquema. Ahora en el plano cartesiano mi conjunto de partida es X y mi conjunto de llegada es Y. Pues bien, eso también es parte de la aplicación de la definición de función en el plano cartesiano. Ahora lo que se visualiza son dos gráficas más, ¿ya? Nuestra función lineal que tenemos en verde, y esto no es una parábola. Pareciera ser, pero ustedes recuerden que la parábola solamente es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, cóncava o convexa, ¿ya? Por lo tanto, no los voy a marear hasta el momento con esos nombres, después igual les va a quedar una imagen. ¿Cuál de estas creen ustedes que es una función? Bueno, ahí ya me la soplaron. La función lineal, por eso recibe el nombre función lineal o función de primer grado, que provienen de la ecuación lineal o ecuación de primer grado, sí es una función, porque fíjense, aquí trazaron el test de la línea recta en rojo, la pasaron por el x igual a menos 3, y aquí esta preimagen menos 3 tiene una única imagen que se intercepta con la curva en un punto. No así en esta de acá, que mi test de línea recta interceptaba la curva en 3 puntos. Entonces ya eso descartado como función. Sin embargo aquí hicieron otro trazado de recta. Por ejemplo, en el x, perdón, aquí van de 2 en 2 en el eje. Esto es x menos 4. Estaba viendo ahí. Y acá pasaron por el x igual a 4 positivo. Y también intercepta, ahí hago el énfasis de que esto va perpendicular, también intercepta mi curva en un punto. Entonces usted puede trazar dos rectas más y se va a dar cuenta que cada preimagen tiene una única imagen sobre la curva, ¿ya? Entonces ahí tiene un... ¿Y cómo es eso, profe? Si es que a alguien no le queda claro. Pues bien, mire, ¿cuál es la coordenada de este punto? Sabemos que tiene coordenada 4, y aquí en el i es 6. Recuerde por favor para ordenado, siempre en ese orden, x, y. Primero la variable independiente, que en este caso sería la preimagen, y después la imagen. Por lo tanto, hay un único, para una preimagen tenemos una única imagen. El 4 va al 6. En este caso, este puntito me dice que la preimagen es menos 4 y su imagen fue al menos 4 también, porque está en la parte negativa, ¿ya? Y esta de acá, ¿qué creen ustedes? ¿Es función o no es función? No es función. Pues fíjense, se trazaron dos test de línea recta, ya, perpendicular al eje X, ¿cierto? Y en este caso pasó mi recta por el X igual a menos 3. Y en este caso de acá pasó por el X igual a 6. Positivo. ¿Qué pasó? Que este test de línea recta se interceptó con la curva en 2 puntos. Por lo tanto, para la preimagen menos 3, como tenemos dos imágenes, ya basta analizar una preimagen o un elemento del dominio e inmediatamente todo esto pasa a ser no función, ¿ya? Ahora esto de aquí como que me confirma más el asunto. Imagínense, alguien hubiese trazado a lo mejor la recta que pasaba por el mismo 4, emulando el caso anterior. Recta perpendicular, ¿en cuántos puntos interceptó a mi gráfica en verde? En 2 puntos. Tiene imagen arriba e imagen abajo. Así que, ultra comprobado de que eso no es función. Hasta ahora, entonces, lo que ustedes debiesen aplicar de su enseñanza, ¿cierto? De lo que han aprendido en niveles anteriores,
recordando un poquito, es que ustedes tenían nuestras funciones básicas o elementales que le dicen que es función constante y la función lineal y afín, ¿ya? Ahora, esa función constante, su nomenclatura es f de x igual a c, donde c representa el valor de la constante. Y fíjense que acá, cuando ustedes se la mostraban en tabla, por ejemplo, típica que se respeta el orden, la variable independiente dada por x y la variable dependiente dada por y. ¿Qué me quiere decir eso? Que si mi x es menos 3, la imagen es 3. Si mi x menos 2 es 3. Fíjense que en todos los valores de la imagen tenemos la constante 3. Se mantuvo ese 3. Se mantuvo constante. Por eso es función constante. Si tenemos la preimagen 0, del 0 subo al 3. Si tenemos el menos 1, también subo al 3. Como que voy a hacer los puntitos que salen en la tabla, ¿ya? Si mi preimagen es 1, también tiene la imagen 3. Si mi preimagen es 2, también tiene la imagen 3. Entonces 2 y subo acá. Y ahí hago la intercepción de abscisa, como ustedes lo hacían con línea punteada, ¿cierto? Y la intercepción de ordenada. Y ahí queda recién mi punto coordenado que se está representando acá, ¿ya? Y ahí finalmente en la tabla evidentemente sale el 3,3, que es ese puntito de ahí. Y así yo puedo seguir sucesivamente. ¿Qué es lo que se hace? Que cuando hay una función, me va a quedar un modelo de puntos que en este caso me va a modelar o representar una recta que es paralelo al eje X. Es decir, yo puedo decir que la recta o ecuación de recta de mi función f de x igual a 3 es paralelo al eje X. ¿Ya? Ahí tienen esa simbología de paralelismo. Después, ¿qué es lo que saben ustedes también? Y aquí hago la distinción entre función afín y función lineal. Es casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que ustedes visualizan? La función lineal, si ustedes lo comparan a este formato, que es el más utilizado porque esta es la ecuación principal de la recta. Lo voy a colocar aquí, por si acaso. Ecuación principal de la recta. ¿Y esa ecuación principal de la recta cuál era? Fíjense que aquí yo tengo una ecuación con dos incógnitas. Y justamente las incógnitas van asociadas a los ejes reales. Al eje X y al eje Y. Entonces no están ahí por azar, sino que como yo puedo representar esa curva en el plano cartesiano, entran en juego estas dos variables. La variable independiente, que va a representar mi dominio, y la variable dependiente, que representa mi recorrido. Por lo tanto, la ecuación principal de la recta, a la distinción de la general, era simplemente porque estaba despejada la variable y, ¿ya? Entonces, la diferencia entre función y afín y lineal, que es típica pregunta de prueba estandarizada, y también para que la tengan claro ustedes, chicos, ¿ya? Es que la función lineal, su coeficiente de posición, su n o su b es igual a 0. Por eso pasa siempre por el origen, por el 0,0. Sin embargo, la función afín ya va a tener una constante explícita. En este caso es más 3, es decir, que el coeficiente de posición, el n, es el punto donde la recta intercepta, ¿cierto?, al eje y justamente pasa por el 3 positivo. Si hubiese sido, por ejemplo, la función afín f de x igual a 2x menos 1, por ejemplo, ¿qué hubiésemos tenido que hacer ahí? Trazar la misma pendiente positiva, porque el signo implícito, ¿cierto?, del 2 es positivo. Hago ese énfasis ahí para la pendiente, que va con la letra M. Y esto sería más o menos así, pasando por el menos 1. Sería un bosquejo así, ¿ya? Obviamente de ahí tengo que ver los puntos a la perfección que van a interceptarse a todo lo de arriba. Como la recta infinita puede ser infinita hacia arriba, infinita hacia abajo, ¿cierto? Eso más o menos sería el trazado. Obviamente si quiero algo más perfecto ya podría hacerlo en forma manual ayudándome de la tabla cuando se tabulan mis coordenadas y ahí después los represento en el plano cartesiano. Ahora, ¿qué es lo que me interesa introducir? La parte del dominio y el recorrido. En esta parte de acá
de la función constante, el dominio me dice ya la pista que son todos los reales. Para determinar el dominio equivale a preguntarse en cuántos puntos o cuántos puntos se utilizaron del dominio, ¿ya? Entonces, cuando usted ve una gráfica que sea una curva continua, ¿cierto? Esto va continuo, jamás levante el lápiz para dibujar esto. Ahí es como la idea intuitiva de continuidad. Significa que aquí hay infinitos puntos, ¿ya? Y esa infinidad de puntos, ¿cómo la puedo ver yo en su efecto? Que hay puntos uno muy apegadito al lado del otro, ¿ya? Ahí muy apegadito, ¿cierto? Por lo tanto, la pregunta tiene su respuesta en cuántos puntos de X para dibujar esta línea que está en azul yo utilicé de aquí del eje X. Muchos, demasiados. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si ven esta parte de esta preimagen, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tendríamos, supongamos que está el 0,03. ¿Dónde está la imagen de este 0,03 sobre la curva? Entonces ahí me voy hacia arriba, ¿cierto? Y está aquí. ¿Dónde está la imagen de x igual a 2? Me voy por esta línea, aprovechando que está la cuadrícula y está aquí. Entonces toda la imagen van a estar sobre la curva y ahí puedo determinar qué imagen yo he ocupado. En este caso, como es la función constante, obviamente ya toda la imagen la sé a priori porque toda la imagen van a ir a parar al 3. Entonces el 3 es el recorrido. Yo puedo ocupar acá, por ejemplo, el menos 0,5. ¿Dónde está su imagen sobre la curva? Aquí. Y también la imagen tiene la altura 3. Ya por eso el recorrido es 3. Y el dominio van a ser todos los números que estén sobre el eje real X. ¿Por qué se le dice entonces eje real X? Porque estoy ocupando todos los números reales. Aquí obviamente a simple vista yo veo los números enteros. Veo los positivos, 1, 2, 3, 4, que serían los naturales en estricto rigor. Después se agregó el 0 y después yo puedo agregar la parte negativa, serían los enteros. Y también tengo que incorporar todos los números que están en medio de estos de aquí, que son todas las fracciones, los decimales, las raíces, exacta, inexacta, irracionales, etc. Decimales, finito, infinito, ¿ya? Por eso es que aquí el dominio es todo el eje X, por lo tanto es R. En el caso de acá, es muy similar en tanto el dominio como el recorrido. La misma pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función lineal, la que está en roja? Entonces, equivale a decir, ¿a cuántos puntos del eje X o cuántos puntos del eje X se han tomado para trazar estos puntos coordenados que están ahí en forma implícita? Ya recuerda que aquí hay muchos puntitos y cada punto siempre tiene coordenada X y coordenada Y. Por lo tanto, si aquí yo trazara la preimagen 0, ¿dónde está su imagen? En el mismo valor, a la altura 0. Es como el más fácil. Si yo trazara, por ejemplo, mi preimagen menos 1, ¿dónde está la imagen? Entonces va a estar arriba o abajo. Abajo, porque abajo está la curva. Ahí en este caso la imagen del menos 1 está más o menos como en el menos 1,5. Si yo quisiera la imagen del número 3, la imagen va a estar arriba, puesto que aquí mi recta tiene pendiente positiva, es creciente, y ahí obviamente yo sé que una función lineal o una recta de infinito, y ahí recién estaría mi imagen de mi preimagen 3. Por lo tanto, si buscara yo una altura aproximada en este caso, que corté ahí el plano cartesiano, sería 4, 5, el 6, ¿ya? Entonces ahí sería el punto 3,6, y en el caso de aquí sería menos 1 para este puntito, menos 1, menos 1,5. ¿Ya? Entonces cada preimagen tiene una única imagen. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo seguir para rato y ya estoy evidenciando que el dominio de mi función lineal van a ser también todos los números reales. El recorrido, fíjense que el recorrido, acá ya se puede hacer más el énfasis en comparación a la función constante, son todas las imágenes, es decir, si yo tomo este puntito de aquí, este mismo, ¿dónde está la imagen para la preimagen 3? Ya habíamos dicho que en el 6. Si yo tomo este punto de aquí, ¿dónde está la imagen? En el 4. Es decir que las imágenes las voy a ver siempre en el eje
y, ¿ya? Si yo tomara, por ejemplo, este punto de aquí, ¿dónde está la imagen? En el menos 3, ¿ya? Y así sucesivamente. Por lo tanto, en una función lineal o en una función afín, puesto que es una línea recta, y esto es infinito hacia arriba, infinita hacia abajo, tanto el dominio como el recorrido van a ser R. Esa es la única función a ojos cerrados en donde puedo colocar inmediatamente que el dominio y el recorrido es R. En este caso, eso va para ambas, ya para la función 2x más 3 y para la función 2x. En el siguiente caso, ya esto es la función cuadrática, ¿cierto? Que tiene ese modelo, ax cuadrado más bx más c, los parámetros, y ahí ustedes también lo tabulaban, ¿cierto? Y tenían su eje de simetría, que en este caso coincidió el eje de simetría con el eje Y, vértice, y ahí también están los nombres de concavidad y convexa. Cóncava, que es cuando la parábola está abierta hacia arriba, como es el caso, y convexa es cuando la parábola es abierta hacia abajo, por eso hace mención al parámetro A cuando es menor que 0. Esos son los elementos entonces que ustedes han visto en niveles anteriores. Ahora, el dominio, al igual que en la función lineal, van a ser todos los números reales porque esta parábola, sus ramas, se están abriendo infinitamente, ¿ya? Obviamente nosotros dibujamos solamente una parte para no estar rayando todo el cuaderno o la pizarra, ¿cierto? Pero esto es infinito hacia arriba en este caso por ser una función cóncava. Dominio R y el recorrido dijimos que se visualiza en el eje Y. Aquí ya se hace más la distinción. El recorrido son solamente aquellos puntos o números del eje Y que están siendo implementados como recorrido. Es decir, si yo quiero este puntito de aquí, ¿dónde está la imagen de este punto? En el 8. Si yo quiero este punto de acá, la imagen está en el 5. Si yo quiero la imagen de ese punto de ahí, ¿dónde está la imagen? También en el 8. Si yo quiero la imagen de este punto de acá, va a estar más o menos en el 9,4, ¿cierto? Fíjense que acá la pauta o el acotamiento me lo da el vértice. El vértice me va a decir si es hacia arriba o hacia abajo los números de Y que estoy ocupando. En este caso, fíjense que el recorrido va a ser todo esto, porque el punto que yo escogía sobre la curva de esta parábola, su imagen estaba en el eje Y y me está ocupando todo el eje Y, todo R como en la función lineal o solamente una parte. Evidentemente solo una parte, que sería a partir del 1 hacia arriba, ¿cierto? Y esa hacia arriba sería infinito positivo. Entonces ahí está. Vamos a ocupar notación de intervalo. El 1 cerrado, eso significa en esas patitas del paréntesis de corchete, cuando esas patitas o esos bracitos, si lo quiere ver así, abarcan al número, como que lo acogen, ¿cierto? Lo corchetea, significa que el 1 sí pertenece al conjunto solución, o al recorrido en este caso, y va a llegar hasta el más infinito. Y ahí esto significa intervalo semiabierto, ¿cierto? Abierto en este extremo de infinito, porque el infinito jamás se puede cerrar, jamás se puede acotar. Por lo tanto, esa simbología, esos brazos del corchete le dan la espalda al signo, ¿ya? Entonces ahí ya puede verse la distinción más notoria en cuanto al dominio y al recorrido. Y el recorrido no siempre va a ser todo R, sino que va a depender de la función. Entonces, hasta el momento se puede hacer como una comparación. Una función constante, su recorrido es un elemento solamente. Ahí está. En la función lineal y afín, el recorrido es todo R, porque estoy ocupando todo el eje Y, los valores de los puntos que hay sobre las funciones. Y en la función cuadrática, el recorrido va a depender de la información que me entregue el vértice, si va a ser todo hacia arriba o todo hacia abajo. Y ahí obviamente ya les dejo esas tres, en donde evidentemente el dominio, me puedo ir a la segura, el dominio de una función cuadrática cualquiera siempre va a ser todo R, ¿ya? Recuerde que el dominio se ve en el eje X. Y en el recorrido es donde tengo que prestar atención en la función cuadrática.
El recorrido en este caso van a ser desde el 0, fíjese, la altura 0, igual a 0 hacia arriba. Es decir, del 0 hasta infinito positivo, ¿no? Dominio R y recorrido del 0 hasta infinito y más allá, me dijeron algunos alumnos. En este caso, fíjense que la función también es abierta hacia arriba, al igual que la función estándar que se ocupa siempre, pero mi vértice está en el menos 1. Ya ahí está la nomenclatura o la coordenada del vértice. Entonces mi recorrido va a ser del menos 1 hacia arriba. Entonces va a ser 1 cerrado hasta infinito abierto. Menos 1 a infinito. En el caso de acá, ya tenemos una parábola abierta hacia abajo y el vértice me va a ayudar a determinar la función. Hay algunos que inmediatamente dicen, pero es que aquí ya no está en el eje Y, no está centrada. No importa, el vértice, o por el vértice también hago esa distinción acá, por el vértice siempre va a pasar una recta perpendicular a ese eje X, que es como lo que se vio en la diapositiva anterior, es el famoso eje de simetría. Por lo tanto, aquí yo tengo la coordenada 3/4, 9 octavos, y su recorrido va a ser a partir de este punto, ¿cierto? Ojo, aquí solamente se ocupa la variable Y, ¿ya? Para el recorrido, porque el recorrido se ve, dijimos, en el eje Y. Entonces va a ser del 9 octavo, pero hacia arriba o hacia abajo. En este caso hacia abajo, ¿cierto? Si yo quiero determinar la imagen de este punto que está sobre la curva, recuerde que la curva representa mi función. ¿Dónde está la imagen? Ahí, más o menos en el menos 1,5. Si yo quiero, por ejemplo, la imagen de este puntito, ¿dónde está la imagen sobre ahí? Acá. Más o menos en el menos 3,5. Si yo quiero la imagen de este punto de aquí, ¿dónde está? Más o menos en el 0,7. ¿Ya? Más o menos. Un aproximado. Entonces el dominio dijimos que siempre van a ser todos los reales en una función cuadrática. Y su recorrido va a ser la pista del vértice, pero en este caso las imágenes están hacia abajo. Toma esos valores positivos, esos chiquititos de ahí que hay, del tramo del 1 al 0 y después todos los negativos. Así que va a ser de... Perdón, aquí me equivoqué en la esta. Lo arreglo inmediatamente. Ay, ¿dónde fue? Aquí dije el énfasis, se ocupa el I, que es el 9 octavo. 9 octavos hasta el menos infinito esta vez, ¿ya? Entonces eso sería lo que es en cuanto a dominio y recorrido. Y eso nos va a servir como pauta para irnos a lo que es la función exponencial. Bueno, eso para ver ahí. La función exponencial, ¿cierto? Que es lo que están viendo recién en la unidad.